Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Bien, si alguien se está conectando por primera vez a esta clase, a esta lección, estamos en el capítulo número 15 de Romanos, en un estudio que llamamos Biblia Fácil, que procuramos llevar la palabra del Señor a aquellas cosas que son difíciles de entender, hacerlas fáciles para aquellas personas que no tienen previos estudios teológicos, ¿ya? Y la idea es que todas las personas podamos tener acceso al conocimiento de la verdad a través de una forma fácil de entender la Escritura. Y lo hacemos a través del estudio inductivo, que es una forma de estudiar de manera sistemática la Escritura y extrayendo lo que la Biblia nos dice de sí misma y no lo que nosotros queremos que la Biblia diga. De acuerdo a eso vamos capacitando a aquellos que quieran ir a las primeras lecciones. Se explica un poco cómo se trabaja este método de estudio, ¿ya? Y que está aplicado ahora al libro de Romanos. Para eso nos ayudamos del libro Deja que tu luz brille, que nos permite ir yendo semana a semana junto con estas lecciones. La tarea que hacemos en estas lecciones es darle orientación a una explicación, pero no hacer el trabajo del estudio. El trabajo lo hace cada persona en su casa en función de los estímulos que nosotros estamos dándole también desde acá. Y al final las conclusiones siempre son personales. Por lo tanto, altamente recomendado que puedan, los que no lo han hecho, puedan ir semana a semana, ir haciendo todas las lecciones de en este método. Son 13 semanas específicamente las que tratan del texto mismo, pero llevamos nosotros 22 semanas donde hicimos la introducción, vimos temas acerca del apóstol San Pablo, el escritor, en fin. Y ahora vamos a la semana 13, que abarca de Romanos 15, 8 a 16, 27. El texto clave para esta semana es: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. En la semana pasada terminamos con el versículo 6, donde estuvo hablando el apóstol San Pablo, le escribía a la iglesia de Romanos respecto a la importancia de poner mucho cuidado en las relaciones entre hermanos, haciendo que aquellos que se sienten más fuertes puedan llevar la carga de los más débiles. Es decir, trabajar mucho a conciencia de nunca hacer tropiezo por ningún motivo a otra persona. Y les da a entender, digamos, la lógica de decir, bueno, si yo soy más grande, si sé más, si conozco más, entonces debo ser mucho más cuidadoso con aquellos que conocen menos o tienen otra forma de pensar. Y de ahí el apóstol lleva a estimularnos, a estimular a la iglesia de Romanos a cuidarse mutuamente, cuidarse el uno con el otro, que no se produzcan divisiones, separaciones, enojos, y que nadie haga tropezar a uno más pequeño. Recordemos que Jesús mismo habla de no ser tropiezo a los más pequeños. Más vale que quiere ser el que se convierta en tropiezo para uno pequeño, se ponga una piedra de molino, ¿ya?, en el cuello y se lance, porque el Señor tiene mucho cuidado de aquellas personas que tienen en todos los aspectos mayor vulnerabilidad. Ahora, en el versículo 7, ese párrafo que yo menciono termina en el versículo 6, y en el versículo 7 ya el apóstol San Pablo termina, concluye diciendo: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo
nos recibió para gloria de Dios. Habla de completa, o sea, los unos a los otros, es decir, una completa relación congregacional intencionada. Intencionada, o sea, intencionalmente tengo que aprender a trabajar con otras personas en el mismo propósito de extender el reino. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Esto, el apóstol San Pablo, estoy leyendo el versículo 8 y 9 para que puedan marcar ustedes en su Biblia o en sus libros. El apóstol San Pablo está mencionando que Jesús, si bien vino por el lado de la circuncisión, es decir, por el lado de la ley, por el lado de los romanos, él vino con el fin de extender su propósito evangelístico, su propósito de alcanzar al mundo, a los gentiles, no solamente a los judíos, sino también a todos los que no son judíos. Dicho eso, el apóstol Pablo sigue en el versículo 13, para que me sigan. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Está dando una clave importante en este pasaje, porque el apóstol San Pablo está expresando que ese Dios que envió a Jesucristo a nacer como un judío, pero a alcanzar a toda la gente, ese Dios nos da esperanza, gozo y paz cuando creemos. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos une. El Espíritu Santo nos une como quienes, aquellas personas que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. Recuerde que reconocemos a Jesucristo como Señor, como Salvador. El Espíritu Santo entra en nosotros y una forma de decir es que la sangre de Cristo corre por nuestras venas, es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y si tú tienes el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, lo que ocurre es que hay algo mucho más poderoso que nosotros mismos, que nuestras intenciones, que nuestra naturaleza pecaminosa, que nos une. Y eso es el poder del Espíritu Santo. Dicho eso, el apóstol Pablo entonces va a la conclusión de por qué prácticamente ha escrito este libro. Y así llegamos al versículo 14, donde Pablo le reconoce a la iglesia, a los hermanos de Roma, cosa muy interesante. Estoy seguro de ustedes, hermanos, que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. O sea, prácticamente yo no necesitaba escribir una carta. Ustedes mismos podrían exhortarse unos a otros. Pero, dice el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, porque Pablo no fundó esta iglesia, como para hacernos recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Yo no he escrito esta carta, dice Pablo. O sea, yo no fundé la iglesia de Roma, pero me atreví a escribirles porque necesitaba hablarles que la gracia de Dios no solamente es para judíos, sino también para gentiles. Y yo mismo, dice, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, tal como habla en Romanos 12. Entonces, Pablo dice, todas las personas, judíos y gentiles, tienen acceso a ser libres, salvos en Cristo. Y de ahí entonces comienza el texto que vamos nosotros a ir revisando. Este es el texto central que tenemos acá. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esta palabra clave porque cuando se habla de evangelización,
entendamos que el referido es a llevar a una persona a abrir el corazón a Jesús, ¿ya? Cuando una persona abre su corazón a Jesús, entra el Espíritu Santo. Ahora, si hay alguna fe, cualquiera sea, que lleve a la persona a la espiritualidad, a la reflexión, al descubrimiento de sí mismo, y todo eso es bueno, pero lo perfecto es lo que nos muestra el apóstol San Pablo y toda la Biblia, que es el encontrarse con Jesucristo, donde se activa el Espíritu Santo. Entonces, una persona que no le ha abierto su corazón a Cristo, necesita abrirle su corazón. Entonces, Pablo lo que está diciendo, si yo he predicado el Evangelio, no he ido a predicar el Evangelio donde ya otros hayan predicado el mismo Evangelio. Entiéndase que en el tiempo de Pablo serían los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Entonces, no tiene ningún sentido evangelizar a una persona que ya está evangelizada. Es ahí cuando las iglesias se confunden y terminan haciendo lo que varias veces yo he nombrado acá, proselitismo religioso. Hacer proselitismo religioso es invitar a otra persona que piensa igual que yo, que tiene otra familia espiritual, y yo lo quiero invitar acá porque a mí me conviene por alguna razón, porque, no sé, porque predica bonito, toca la guitarra, y hacer ese tipo de cambio de una fe a otra fe no es crecimiento, de una fe en Cristo. Ahora sí, yo les hablaba hace un tiempo acerca de Jamría y Hamas, que eran dos musulmanes con los cuales tuve la dicha de compartir el mensaje de Jesucristo. Ahí es distinto, porque ellos, si bien respetan a Jesús, no creen que Jesús sea el Mesías. Y si ellos han recibido a Jesús como el Mesías, entonces ya cambia el sentido de la evangelización. Eso es evangelizar. Pero si yo, con mi fe, no sé, pentecostal, invito a un bautista, un pentecostal, una asamblea de Dios, dentro de la misma fe, digamos, de las iglesias evangélicas, protestantes, que tienen las mismas bases doctrinales, no tiene ningún sentido. No, eso no es evangelismo, la iglesia no crece de esa manera. Pablo lo dice claramente acá, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, es decir, los que nunca han escuchado a Jesucristo verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces siempre nuestro enfoque debe ser aquellas personas que no están caminando en ningún tipo de fe en Cristo, como Cristo Señor y Salvador. El propósito de la vida del apóstol San Pablo siempre fue servir a Dios. Su voluntariado fue un fracaso hasta que se encontró con Jesús, es decir, él hacía lo mejor que podía, pero a su manera. Él tuvo que encontrarse con Jesús y Jesús le dijo, lo vas a hacer a mi manera. ¿Ah? Entonces le halló sentido a todo lo que vivió. El propósito de vida de todo discípulo es generar todas las oportunidades para que la luz de Jesús no se esconda. Todas las oportunidades, todo lo que te venga a la mano para hacer, debemos hacerlo para que el Evangelio de Cristo sea predicado, hasta lo último de la tierra. Hoy día vamos a comprender el propósito eterno de la vida de un verdadero discípulo y vamos a hacer una introspección, espero, del propósito tuyo y el mío, personal, tomar un llamado, ir con el mensaje de Cristo y formar nuevas generaciones de discípulos en todo lugar. En eso estamos empeñados y a eso nos lleva el apóstol San Pablo. Rápidamente recordemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros, recorrió una cantidad enorme de ciudades, partiendo, ¿cierto?, por el pueblo de Israel, y luego decide hacer viajes misioneros para llevar el Evangelio donde Cristo no fue predicado. El primero,
este segundo viaje, y este sería el tercer viaje. Dice este texto en la foto que puse acá, me gustó mucho, dice: en su tercer viaje misionero Pablo enfrentó muchas dificultades, pero ni el dinero, ni la magia, ni el paganismo, ni la política pudieron ni pueden detener el avance del Evangelio cuando el mensajero está listo para entregar su vida por el nombre del Señor Jesús. Esto es algo súper importante porque los mártires, la sangre de los mártires, de aquellos que predican a Cristo, es semilla para nuevos mártires. Mientras más mártires hay, que los hay, más personas surgen predicando el Evangelio. Entonces, nadie puede detener la proclamación del Evangelio, ni con violencia, ni con leyes. De ninguna manera se puede detener que Cristo sea predicado, porque esto es un Evangelio sobrenatural. Va más allá de lo que el hombre ve como algo natural, como una religión, como un club, como una entretención. Es vida nueva. La acción misionera implica servicio, pero estoy seguro, vosotros hermanos, de que vosotros mismos, como estaba leyendo al principio, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. O sea, no necesitan nada. Ya, ustedes no necesitan, pero yo me atreví, dice Pablo, solo para traer en memoria, ya que a mí me fue dada la gracia, el llamado, para ser ministro de Jesús a los gentiles. Ministrando el Evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable, es decir, hacer todo lo posible para que la gente que no tenía principios, que no conocía de Jesús, ni tiene relación alguna por parentesco sanguíneo con Jesús, pudiesen también llegar a ser agradables para Él. Tengo pues, dice Pablo, que gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere, es decir, tengo la bendición de predicar a los que no está permitido al principio predicar. Entonces él alaba a la iglesia de Roma, alaba a los gentiles que están en la iglesia de Roma, y por eso dice: yo le escribí porque ustedes no se sientan menos cosas, ustedes son importantes tanto como el pueblo de Israel. Entonces ellos eran, en la iglesia de Roma, una iglesia que servía, le ve la parte positiva, que eran hombres y mujeres que se podían exhortar unos a otros, y los lleva a la conclusión de explicarles su ministerio de llegar a ellos, donde hay gentiles. Pero sí, él le aclara que él no está llegando con esta carta a los romanos con un propósito evangelístico, porque obviamente ya han nacido de nuevo, ni tampoco pretendo arrastrarlos a su ministerio, porque en ese tiempo no había esta pugna que existe hoy día, no sé si pugna es la palabra, pero esta diversidad de ministerios, en donde algunos pretenden ser superiores a otros, y otros hacen proselitismo, invitando de un lado y de otro para ganar número en su membresía, pero no ganar personas para Cristo, que es muy distinto. Por favor, tenga muy claro eso, porque la iglesia no tiene ningún sentido que una iglesia crezca en base a hermanos que vienen de otras iglesias. Eso no es el propósito. Sí se da por diferentes motivos, podríamos decir justificados, pero no es la idea ir a buscar hermanos de otras congregaciones. Entonces Pablo dice: yo fui a los gentiles, porque ya estuve con los judíos, no me aguantaron mucho el mensaje, así que me fui a los gentiles, donde sí fui bien recibido. Y si les escribo a ustedes, iglesia de Roma, es porque ustedes tienen muchos gentiles y necesitaba entregarles la verdad que Dios me reveló a mí respecto de los gentiles. ¿Ya? También Pablo en esta parte nos habla de que la acción misionera exige edificar en campo nuevo, tal como ya lo he repetido varias veces.
tengo de qué gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es decir, mi mensaje no es un mensaje motivacional, no es un mensaje sectario, un mensaje doctrinal confuso, sino solamente me he dedicado a hablar con ustedes aquello que Dios hizo conmigo por medio de Cristo. Esa es la base de todo mensaje de evangelización. Muchas personas no saben que al abrir el corazón a Cristo, la persona, el que abre el corazón a Cristo, su corazón se transforma. Cuando eso ocurre, porque el Espíritu Santo está en uno y la sangre de Cristo lo ha limpiado, entonces lo único que uno tiene que hacer es esa realidad, esa experiencia, compartirla con otros, ¿ya? Pero fíjense en el versículo 19. Hemos estado orando por milagros y hay muchos testimonios de milagros y también de sanidades. Siempre uno quisiera más, pero fíjese lo que dice el apóstol San Pablo. Para mí, de hecho, lo que Cristo ha hecho por medio de mí, versículo 18, para la obediencia de los gentiles, con la palabra, es decir, con la palabra, con el mensaje que está escrito, con las obras, testimonio y con acciones, no solamente buenas obras, sino que obras de fe. Y luego dice con potencia de señales y prodigios. ¿Ya? Señales, ¿por qué Pablo llama señales? Estos son milagros y sanidades. Pablo habla señales porque nunca Dios hace un milagro sin un propósito. Y un milagro se convierte en una señal. Es como los signos del tránsito. Discopare, cede el paso, no virar a izquierda, no virar a derecha, etc. Entonces, cuando aparece un milagro, ese milagro es una señal. Dios quiere llevar a esa persona o a los que son participantes del milagro a un acercamiento mayor por algún medio, por ese medio. Es decir, Dios, todos los milagros son y prodigios son con propósitos, ¿no? Con un propósito más allá del milagro mismo. La sanidad no es un fin en sí misma para Dios, porque para Dios la sanidad, por ejemplo, es un asunto temporal. Por eso no todos son sanados, porque para Dios es un tema temporal. Dios puede hacer un propósito, cumplir el propósito en la vida de una persona aunque esté enferma, si Él lo quiere así. Si el propósito se cumple mayor sanando a la persona, Dios la va a sanar. Y lo que Pablo está diciendo es que Él hizo señales, Él hizo prodigios, ¿ya? Con el propósito de llevar a las personas a Cristo, ¿ya? En el poder del Espíritu Santo. Tampoco son cosas, acuérdense que Pedro y Juan tuvieron que llamar la atención a un mago, Simón, que quería comprar el poder para hacer los milagros que Pedro estaba haciendo. Entonces, eso no es posible. Pero sí, tú y yo tenemos el mismo Espíritu de Dios para orar y para que Dios en su perfecta voluntad y propósito pueda hacer la obra que Él tenga que hacer en milagros y en sanidad. Por eso no hay que dejar de orar, porque Pablo es lo que hacía. Y por los alrededores hasta Ilírico, todo, fíjese, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto no quiere decir que todos se hayan convertido, pero lo que está diciendo Pablo es que en ninguna parte que tuve oportunidad dejé de predicar el Evangelio. Siempre prediqué en todo lugar. Eso es algo que nosotros ojalá pudiésemos decir también. En mi trabajo, los compañeros de estudio, cuando compro, cuando vendo, en toda mi forma de vivir, todo lo lleno del Evangelio. Siempre dejo la sensación de que hay un Cristo que es predicado. La acción misionera exige edificar en Campo Nuevo, versículo 20. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, ya lo dijimos hasta cierto, no donde Cristo haya sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como que está escrito, aquellos
A quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Queridos, esto es muy importante, puesto que aún con todo el esfuerzo que se han hecho para la evangelización del mundo, hay mucha gente que aún no recibe, ni siquiera ha escuchado de que existe Cristo. Y por eso hay un esfuerzo mayor, superior, en oración, en crecer con el propósito de que hayan personas disponibles para llegar a esos lugares. Así es como nosotros, siendo tan pequeños, pudimos llegar a Ruanda, estar allá y también, ¿por qué no decirlo?, hacer de Ruanda en el futuro, ojalá cercano, un centro de operaciones para alcanzar a todo África del Norte, donde el Evangelio muy poco llega y donde hay persecución. Pero tenemos que generar estrategias, no solamente para el lugar donde estamos, sino pensando en que el Evangelio debe llegar a todas las naciones. Y hay gente que ya está en esos territorios, que al final vamos a ver un video al respecto. Tercero, la acción misionera incluye hacer planes. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España iré a verles, porque espero verlos al pasar y ser encaminada ya por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Es decir, voy a pasar un tiempo con ustedes, hermanos, para que esta carta que les estoy mandando la podamos conversar, ustedes pregunten, disfrutemos, cenemos, riámonos juntos, compartamos. Esta parte es muy importante. Pablo vivió intensamente cada día de su vida. Fue guiado por el Espíritu del Señor, no desperdició ninguna oportunidad para seguir sembrando la semilla del Evangelio. Pero también llega el momento en su vida en que se siente libre para poder ir a Roma, porque puede hacerlo. Él tenía deseo de ir a Roma, pero en algún momento fue limitado por dirección del Espíritu Santo. Pablo iba a ir a España a predicar el Evangelio. Ese era su cuarto viaje misionero. Planeaba una estancia, pasar por Roma y continuar después de haber compartido con los hermanos. Es tan importante esto de compartir, de visitarse, de aprender a convivir. Y Pablo deseaba hacer esto con los hermanos de Roma, pero también esperaba gozarse, llenarse con los hermanos. Esto era un estímulo también por los hermanos de Roma, poder, oye, va a venir a usted San Pablo, qué rico, que lo vamos a ver, vamos a compartir un rato, y esto nos ayuda a disfrutar cada minuto que tenemos para estar juntos como iglesia. Yo creo que por eso Dios nos ha puesto también en este lugar, aquí en Santiago, la capital, en Paine, donde se da la oportunidad, la posibilidad y el espacio para poder siempre tener tiempo de compartir. Es parte fundamental del Evangelio. En los fundamentos para crecer está la comunión. Tenemos que trabajar mucho por ello. Y Pablo estaba preocupado de tenerla con los hermanos de Roma. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Lo que está diciendo Pablo es que si bien yo quiero ir a Roma, España, pasar por Roma, pero primero me voy a dirigir a Jerusalén porque allá están pasando una necesidad y yo llevo una ofrenda para entregarles. Antes no se podía hacer transferencia, no existía eso, entonces por eso Pablo tenía que llevar el dinero en sus manos para entregarla a la iglesia que estaba padeciendo. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí Pablo tiene todo un plan de trabajo, todo un plan de viajes, y esto es un trabajo evangelístico misionero consciente. No se evangeliza al voleo, al lote y donde caiga, no. Tiene que haber un plan específico, así lo hemos enseñado siempre, a dónde vamos a llegar, cómo queremos llegar, cuáles son los recursos que tenemos,
cuáles las estrategias que vamos a usar y de esa manera ir y avanzar. Ya, mientras una iglesia no tiene un plan específico, no tiene crecimiento. Tiene que tener un plan específico para decir ya, esto vamos a hacer, para allá vamos, este es el camino que vamos a recorrer, esto es lo que nos va a costar, y a eso aplicarle fe para poder llegar y avanzar. También Pablo continúa diciendo, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles, está hablando de la ofrenda a Jerusalén, porque si los gentiles han sido ellos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. ¿Ya? Esto es muy importante porque gente dice, bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué se levantan ofrendas? Porque hay iglesias que piden el diezmo. Algunos tienen trabas con ese problema, sobre todo los que no quieren dar. Hay gente que ni siquiera pregunta, porque entiende claramente que todo esfuerzo humano terrenal requiere de un recurso. Nadie puede regalar todas las cosas porque no tendría recursos para poder, si regala a uno, para regalarle al otro después. Es importante estar recaudando constantemente. Y por eso Pablo dice, bueno, ellos recibieron sus bienes espirituales, recibieron la palabra, cambiaron su vida, tienen vida nueva. Es natural que ellos ministren lo material, que también den para que otro también pueda tener contacto con el mensaje del Evangelio. Esto es una forma de ayudarse unos a otros. Los que han visto, los que fueron a ver la película Sonido de Libertad, los que no la han visto, ojalá que, no sé si está todavía en cartelera, mostraron muy poca cartelera en realidad, pero si la fueron a ver, al final el actor Jim Caviezel, él habla de la necesidad de que si puedes, aportes con una entrada para que otro también pueda ver la película, alguien que no tenga el dinero para entrar, a fin de que el mensaje pueda llegar a muchas más personas. Esto es lo que hace la ofrenda, los diezmos, son con ese propósito. Es cierto que muchas congregaciones, pastores, hacen mal uso de todas las cosas, siempre pasa, pero no por eso se pierde la esencia del Evangelio, que es, el Evangelio se sostiene a través de los recursos materiales que la gente que se ha convertido, que recibe a Cristo, voluntariamente quiere entregar para que siga avanzando el Evangelio y otros reciban de Cristo. Así que eso es lo muy natural, y Pablo recibió esa ofrenda para llevársela a la iglesia de Jerusalén, que en ese momento estaba pasando grandes necesidades. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, Pablo reitera que una vez cuando vaya a Jerusalén, entregue la ofrenda que los hermanos quisieron dar, voy a ir también a Roma. Y sé que cuando esté con ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Mire qué hermoso el apóstol San Pablo, cómo él se expresa. Él está seguro de lo que va a entregar. Él sabe quién es. Él sabe que es un apóstol. Sabe que está entregando. Tiene mucho que entregar. Pero no por él, sino por el Espíritu que está en él. Eso mismo tiene que pasar con nosotros cuando estamos entendiendo de que hay una persona bien en nuestra célula, alguien se encuentra con nosotros, que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos abundancia de bendición para darle a las personas. Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, esa convicción de que el mensaje que nosotros predicamos de Cristo es un mensaje de esperanza, que trae libertad, liberación, sanidad, y cómo no estar contento de entregárselo a más personas. Entonces, y cada vez que nos encontramos como familia espiritual, siempre tiene que haber algo más que compartir y disfrutar como hermanos que somos en Cristo. Continúa Pablo, la acción misionera requiere de oración. Pero fíjese, Pablo dice, ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis, orando por mí a Dios.
Tenía un compañero de seminario que decía, yo no le pido a la iglesia que ore por mí, ¿cómo? Si yo soy el pastor. Como si el pastor no fuera una persona común y corriente. Hay personas que quieren creer, que son súper dotados, que viven espirituales, que viven en el Olimpo, que no les tocan las cosas humanas, pero lo peor que puede pasar a una persona es creer que no necesita la oración o creer que ya es suficientemente fuerte como para no mostrar su debilidad a la gente. Mostrar su debilidad en el sentido de que, por favor, oren por mí. Pablo está diciendo, necesito que oren, ayúdenme orando por mí. Pablo era sostenido y poderoso porque cada persona que se iba convirtiendo volvía a orar por él. Y estaba en la oración de cientos de personas, de miles de personas, de acuerdo a cómo su evangelización fue llegando en los tres viajes misioneros que él hizo. Pero él necesitaba más oración y le pide a los romanos que oren por él. ¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Por qué? Porque nunca, tenga claro esto también, nunca cuando decides predicar el evangelio puro, nunca va a dejar de tener persecución. Cosa curiosa en la historia de la iglesia son los anabaptistas. Los anabaptistas, que son nuestros padres espirituales por muchas generaciones y padres de la fe de la mayoría de las iglesias evangélicas, fueron perseguidos en sus células, fueron perseguidos por la Iglesia Católica Apostólica Romana en su momento, pero también por las iglesias protestantes oficiales del momento. Entonces tuvieron que vivir en la clandestinidad. Y siempre que alguien predica un evangelio con pureza, con transparencia, choca con las instituciones, choca, inevitablemente choca. Y Pablo llama a esta gente, llama rebeldes. Entonces, ¿rebeldes quiénes? Rebeldes quienes persiguen, tal como él persiguió, él era un rebelde. Estaba institucionalizado, tenía cartas de presentación, era una autoridad, pero era rebelde porque estaba en contra del Evangelio de Jesucristo. Toda persona que se levante, aunque en el nombre de Jesús se levante para entregar un evangelio diferente o para frenar el evangelio puro, que es entregar el mensaje de Jesucristo puro, reciba a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el mensaje. Si ese mensaje no es entregado y no es discipulado en esa línea, bueno, hay rebeldía en eso. Aunque la iglesia parezca linda, aunque se llene de hermanos de otras congregaciones, hay rebeldía en eso. ¿Ya? Y Pablo dice que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea, fíjese esta palabra tan hermosa, volvemos al punto de la comunión, sea recreado juntamente con ustedes. ¿Sabe? Aprendamos a disfrutar el compartir y cada vez que tengamos la oportunidad de estar juntos, disfrutemos, siempre disfrutemos. No nos fijemos que cuánta comida hay, si alcanzó, si no alcanzó, si no sé, las cosas secundarias. Lo importante es que estamos juntos. Estamos juntos, podemos reunirnos, podemos abrazarnos, podemos disfrutar, ayunar juntos si es necesario, pero estamos juntos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros, dice Pablo. Amén. Y ahí está, entonces, terminando. Vamos a la aplicación. Un discípulo de Jesucristo vive en torno al propósito de Dios para su vida. No hay otra razón para vivir para un discípulo. Parte de esta acción es llevar el Evangelio a todo el entorno y aún más allá. No debemos escatimar esfuerzos para ser parte de quienes llenan la tierra de la gloria del Señor. Nunca es suficiente el esfuerzo. Saben, queridos, mucha gente me pregunta, ¿por qué yo viajo tanto? Y yo creo que, sinceramente, me identifica esta parte toda vez que donde uno va hay tanta necesidad. Yo me siento local donde quiera que esté y hay tanta necesidad. Y es necesario que los actores locales se muevan, porque si nosotros, aquellos que estamos pastoreando, tenemos que atender siempre todo,
faltan obreros para la mies. Y hay lugares, como les dije, en el mundo donde el Evangelio ni siquiera ha llegado, ni es permitido. Entonces es necesario tener esta sensación de insatisfacción en cuanto a lo que estamos haciendo, para que tú, si estás en una célula, tu célula crezca más, para que si tienes un llamado a orar por los misioneros que están en los lugares más recónditos del mundo, poder orar por ellos. Si tienes un llamado a aportar para que esos misioneros sean sostenidos, también tenemos que hacerlo. O si eres llamado a misionar, incluso a salir, a ir a otro lugar que no sea tu zona de confort, también hay que hacerlo. Pablo lo hizo. El apóstol Pablo no buscaba multitudes. Su trabajo uno a uno, le dio los mejores resultados. Las células que se levantaron formaron nuevos líderes de diferentes partes. Intencionalmente uso la palabra células porque son células las que Pablo fue formando. Luego se transformaron en congregaciones, iglesias, como no con templo, porque no había templos, hasta que el Imperio Romano pasó a ser cristiano. Como Pablo, somos misioneros de nuestra propia familia y estaremos dispuestos a llevar la palabra de Dios más allá de nuestras ciudades, países y continentes. Reto de la semana. Habla con tu líder. Muéstrale tu interés por servir en la evangelización, ya sea en la célula, en la calle o donde el Señor les muestre. Deja que tu luz brille. Haz tu propio plan de evangelización con la ayuda y dirección de tu líder y no descanses hasta tener los primeros frutos. Y una vez que los tengas, cuídalos. Y cuando los cuides, enséñales. Y cuando les enseñes, envíalos para que otros también tengan a Cristo en su corazón. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.